Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo, como ustedes bien lo saben y mucho lo agradezco, a través de mi canal de YouTube, el canal de José Manuel Villalpando, donde este video y todos los demás están disponibles para que ustedes puedan verlo, escucharlo, comentarlo exactamente en el momento en que ustedes gusten. Aprecio, agradezco enormemente todo el apoyo que he recibido para estos videos, para este programa que sigue vivo gracias a todas y a todos ustedes. En esta ocasión, pues se trata de un programa especial en virtud de que este sábado es 16 de septiembre. Día de asueto sí, pero día también en que recordamos, en que conmemoramos el inicio de nuestra independencia nacional. Para lo cual he decidido utilizar un programa que habla precisamente sobre la historia del grito de independencia, pero sobre todo de las razones hoy casi olvidadas por los cuales el padre Hidalgo y sus compañeros se lanzaron a la guerra que nos daría patria y libertad. Este es el fin de este capítulo del día de hoy, repito, utilizando un elemento ya antiguo que publicamos allá en 2017, donde por casualidad también fue sábado 16 de septiembre, pero que sin embargo lo que ahí se dice, lo que ahí se toca, lo que ahí se explica, sigue absolutamente vigente. Gracias por su presencia, gracias por su compañía y espero les guste este programa. Pero bueno, vamos al tema de hoy, que es un tema importante, fundamental. Se trata del grito de independencia, que ocurrió, por supuesto, una madrugada del 16 de septiembre de 1810, y del cual hay que hablar varias cosas. Hoy quiero recordar, evocar esos momentos, porque en ellos se encierra el concepto más profundo de la mexicanidad, de la identidad nacional de todos nosotros, de lo que somos, de lo que queremos ser y lo que debemos ser. Y esto es sumamente importante, sobre todo en los momentos actuales en los que parece que nos ha abandonado ese espíritu patrio y lo hemos sustituido por otras maneras de expresión que quizás sirven para anestesiarnos, para hacernos olvidar las verdaderas razones de la independencia, las auténticas y, sobre todo, las verdaderas y más profundas razones que nos hicieron en 1810 lanzarnos a la guerra para obtener una patria libre e independiente. Ustedes recuerdan, y voy a comenzar por ahí porque la narración siempre es muy hermosa, este episodio cuando en la conspiración de Querétaro, varios personajes encabezados por el corregidor de aquella ciudad, Miguel Domínguez, por su esposa, doña Josefa Ortiz, por los capitanes del ejército virreinal de aquel tiempo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, pero sobre todo acompañados por esta figura fundamental, recia, importante, intelectual del sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, cura de la parroquia de Dolores, que se reunían todos ellos en la casa del corregidor allá en Querétaro para conspirar. ¿Conspirar en qué? Bueno, conspirar para hacer la independencia. Estaban ellos seguros de que México ya era una nación, un país mayor de edad que no requería la tutela de España. Estaban convencidos de que había razones suficientes como el hartazgo del régimen colonial, del cual hemos platicado en programas anteriores, que hacían ya insostenible la presencia de España en México. Porque los españoles habían abusado, porque los españoles habían exagerado, porque los españoles habían llegado en los últimos 50 años de aquel tiempo a extremos verdaderamente terribles bajo el régimen del despotismo ilustrado al que tenían sujeta a la Nueva España. Era tiempo, pues, de la libertad, era tiempo de la independencia, y para esto se reunían en Querétaro conspirando, repito, en la casa del corregidor, estos personajes que estaban fraguando la manera de hacernos libres, pero como todos sabemos, la conspiración fue delatada, fueron descubiertos, alguna persona que formaba parte de ella en trance de muerte, cuando fue a confesarse y pidió
que se le diera la extrema unción porque sentía que moría de una enfermedad, confesó entre sus pecados que se estaba conspirando para derrocar el poder de España en México. El sacerdote que escuchó la confesión fue de inmediato a dar parte a las autoridades y éstas inmediatamente ordenaron la detención de los principales conspiradores. No sabían todavía que formaba parte de ella Miguel Domínguez, a quien le ordenaron que cateara a sus amigos Emeterio González y los demás, que pusiera presa a la propia señora corregidora, a su esposa, y al mismo tiempo se giraron órdenes de aprehensión que implicaban poner preso a los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama. En este trance, como todos sabemos, cuando el corregidor pone presa y encierra en su recámara a doña Josefa Ortiz, su esposa, ella, con su zapato, golpeó fuertemente el piso para llamar la atención de quien abajo estaba, el alcaide Pérez, que era el comandante o director de la prisión local allí en Querétaro, quien subió apresuradamente a ver qué se le ofrecía a la señora corregidora, y ella fue quien le dijo: avísenle a Ignacio Allende que hemos sido descubiertos, y Pérez, inmediatamente, muy presto, raudo y veloz, salió a caballo disparado hacia el pueblo de San Miguel, entonces San Miguel el Grande, en donde al llegar a la casa de Allende no lo encontró, puesto que él mismo ya había sido avisado de la posible denuncia, y solamente halló allí al capitán Juan Aldama, y con él emprendió el viaje hacia la congregación de los Dolores, allá en Guanajuato. Efectivamente, en la casa de Hidalgo, en Dolores, ya se encontraba refugiado el capitán Ignacio Allende, temeroso, preocupado por lo que iban a hacer, y cuando llegó el alcaide Pérez acompañado de Juan Aldama, pues Hidalgo los reúne. Primero, los invita a tomar un chocolatito. Están en plena madrugada del día 16 de septiembre, acaba de anochecer, está el alba todavía muy lejana, y el padre Hidalgo, con una serenidad verdaderamente increíble, los invita a tomar chocolate, lo que Juan Aldama responde y replica: padre, como un chocolate cuando está en juego el pescuezo. Sin embargo, Allende los calma, evalúan la situación, lo comentan, e Hidalgo es cuando pronuncia aquellas palabras terribles y que dijo: pues estando así las cosas, no queda más remedio que ir a coger gachupines. Y entonces, de inmediato dispuso las cosas para que sus partidarios, algunos fueran a tomar presos a los españoles que había en Dolores, otros más que fuesen a liberar a los presos de la cárcel, algunos otros, acompañando al padre Hidalgo, se presentaron en las oficinas públicas, en la casa del subdelegado, el hombre que gobernaba Dolores, para exigirle que entregara los caudales del diezmo que allí se encontraban, y ya con todo eso decidió dirigirse a la parroquia, a la cual llegó en pocos minutos, caminando todavía en la madrugada. Eran antes de las 7 de la mañana de aquel 16 de septiembre de 1810. Era domingo, día de plaza, y en ese entonces, pues la gente, como sucede hoy en día, acostumbraba desde muy temprano montar los puestos para el comercio, en donde la gente se reuniría a lo largo de la mañana para comprar y mercar los productos más elementales: maíz, trigo, alfarería. Y entre los puestos fue caminando el padre Hidalgo, y la gente lo veía azorado porque era aún muy temprano. Pensaban que iba a dar misa, y sin embargo no era así. Nadie se percató todavía de la intensidad que vibraba en el corazón de Hidalgo, quien al llegar a la escalinata de la parroquia le ordenó al campanero que llamara a misa con repiques, y la campana comenzó a tañir fuertemente, cada vez más rápido, llamando la atención de la gente que se congregaba, y en ese instante el padre Hidalgo tuvo que pensar qué decirles a esa gente que se encontraba reunida a su alrededor, cómo llamar su atención, cómo convencerlos de lo que se quería hacer, cómo decirles, cómo explicarles que había que levantarse en armas. Y entonces las palabras brotaron de lo más profundo de su corazón, con una voz fuerte, perfectamente audible, diciéndoles a todos los que estaban allí reunidos: nos levantamos en armas para quitarles el mando a los gachupines que se han entregado a los franceses, y quieren que nosotros, los americanos, corramos la misma suerte, lo cual no consentiremos jamás. Y luego les dijo: debemos salvar nuestra santa religión de los impíos, acabar con los privilegios de los gachupines que tanto daño nos han hecho. Y remató
con estas palabras inolvidables. Mírense las caras hambrientas, los harapos, la triste condición en la que viven, porque nosotros somos los verdaderos dueños de estas tierras. Y terminó gritando: ¡viva la independencia! ¡Viva la religión! ¡Viva la América! ¡Viva Fernando VII! Y muera el mal gobierno. Y repitió: muera el mal gobierno varias ocasiones, y a partir de allí, con la gente ya convencida, reunida a su alrededor, salió del Curato de Dolores pocas horas después, ya listo para emprender la hazaña de la libertad, listo para pelear por la independencia nacional. Pero este era el grito fundamental: muera el mal gobierno, muera el mal gobierno, que era lo fundamental para Miguel Hidalgo y Costilla, con el cual pudo convencer a todos los habitantes de Dolores que sin dudarlo se decidieron a seguirlo. Amigos, volvemos enseguida después de este corte. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este segundo bloque del día de hoy de la historia que quiero vivir, en este programa especial grabado por motivo del asueto del día de hoy, día 16 de septiembre, pero que sin embargo, como ya saben ustedes, atiendo y respondo en cuanto me sea posible sus mensajes que ustedes hagan el favor de enviar al correo electrónico villalpanhistoriador@gmail.com y al Facebook Villalpando y la historia. Estamos hablando del grito de independencia, de lo que ocurrió aquella madrugada del día 16 de septiembre de 1810. Ya platicamos cómo ocurrieron las cosas, qué es lo que dijo el padre Hidalgo desde el atrio de la parroquia de Dolores. Pero bueno, hay algo muy importante que comentar. Para muchas personas, quizás con gran mala fe o con gran ignorancia, piensan que lo que ocurrió aquella madrugada fue simplemente una ocurrencia de un sacerdote anciano que ese día decidió lanzarse a un movimiento totalmente desafortunado e imprevisto. No, no es así. Vamos a demostrarlo enseguida, primero argumentando que Hidalgo, como todo buen revolucionario, era un estudioso, un pensador, un hombre que había leído, que había aprendido, que había recorrido las páginas más importantes de la historia del pensamiento filosófico de la humanidad y estaba perfectamente bien consciente de lo que estaba haciendo en ese momento. Para eso, él se había preparado por largos años. Porque, amigos, para hacer la revolución hay que estudiar. Las revoluciones no se improvisan. El pensamiento no surge de manera espontánea, de pronto, de repente, no. El pensamiento se forma, se cuaja, se va solidificando con el paso de los años, y esto es lo que hizo el padre Hidalgo: estudiar para prepararse a que llegara su momento. Y ese momento llegó, sí, circunstancialmente, porque de todas maneras ya tenían pensado los conspiradores de Querétaro lanzar la revolución para el día 1 de octubre de 1810. Faltaban unos cuantos días. Simplemente las circunstancias se adelantaron, fueron descubiertos, fueron delatados y tuvieron que dar el paso, pero un paso que Hidalgo tenía ya perfectamente bien pensado. Es más, los argumentos que hubiese dado el 1 de octubre son los mismos que dio la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Regresemos un poco en la vida de Hidalgo, que ya conocemos. Es un hombre que cuando fue joven, cuando era estudiante en el Colegio Jesuita de Valladolid, hoy Morelia, allá en Michoacán, había vivido, había sentido en carne propia la opresión. ¿Cuándo? ¿Se acuerdan ustedes, amigos, que hemos platicado de ello? El día en que fueron expulsados los sacerdotes jesuitas de toda la Nueva España. Cuando a las puertas del colegio en donde Hidalgo estudiaba, quedándose allí en la calle mientras miraba cómo sus maestros eran arrojados, literalmente sacados casi a golpes de su colegio, con cadenas en los pies, y fueron trasladados para llevarlos después a México y a Veracruz, Hidalgo, como muchos otros jóvenes estudiantes, como muchísimas otras personas que por allí pasaban, pudieron leer, clavada en la puerta del colegio de San Francisco Javier en Valladolid, la orden real que el virrey Marqués de Croix
hacia el conocimiento de todos los pobladores y que decía estas palabras tremendas. Sepan ustedes, súbditos del gran monarca español, que han nacido para callar y no para criticar u oponerse a las órdenes del gran monarca español. Esto lo había vivido Hidalgo a los tiernos 13-14 años de edad, y desde entonces quedó marcado profundamente en su corazón este acto oprobioso de opresión tiránica, y poco a poco, con el estudio, primero en el seminario, y después ya como cura párroco donde anduvo, como rector de San Nicolás, como párroco en Colima, en San Felipe Torres Mochas y en Dolores, siguió estudiando y siguió leyendo y siguió abrevando su conocimiento del pensamiento revolucionario más auténtico que podía haber. ¿Cuál? Primero, el propio pensamiento de la doctrina católica. ¿Sí? La doctrina católica es sumamente revolucionaria. En el siglo XVI, un jesuita, el padre Francisco Suárez, había escrito un libro en el cual justificaba el tiranicidio. O desde otro punto de vista, donde justificaba el derecho del pueblo de oponerse a la opresión. Fíjense, amigos, qué interesante. Para Suárez, libro que leyó después, llamado el Tratado de las Leyes, que leyó después el padre Hidalgo, los reyes, los monarcas, los gobernantes podían fácilmente convertirse en unos tiranos. ¿Cuándo? Muy sencillo, Suárez lo describe perfectamente bien. Y el pueblo se podía sentir esta evidencia de tiranicidio cuando su monarca, cuando su rey, cuando su gobernante realizaba cualquiera de estos actos que voy a enumerar. Primero, si el gobierno, o sea el rey o el gobernante, reiteradamente privaba de la vida de sus súbditos sin previo juicio, puede suponerse que se está frente a un tirano. Segundo, si el mismo gobierno reiteradamente también confisca los bienes de sus súbditos, puede presumirse que se está ante un tirano. Tercero, cuando el mismo gobierno también de manera reiterada mete en prisión a los hombres de su nación, sin previo juicio, también se puede estar frente a un tirano. Otras cuestiones. La cuarta, cuando ese monarca, ese rey, ese gobierno abusa de las mujeres y de los pobres, reiteradamente se puede estar hablando también de un tirano. Y quinto, amigos, esta es la causa fundamental que Hidalgo conocía perfectamente bien y que coincidía con lo que estaba sucediendo en la Nueva España. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las reformas borbónicas? Bueno, escuchen, amigos, la quinta causa que el padre Suárez arguye como justificativa para que el pueblo se levante a luchar contra la opresión, la causa que permite suponer que el gobernante es un tirano, es que aumente reiteradamente de manera exorbitante los impuestos. Esto es suficiente para que el pueblo pueda quejarse, para que el pueblo pueda argumentar a su favor. El rey tiene la obligación en ese momento de regresar las cosas como estaban antes, de someterlo a una consulta de sabios, de ver si su procedimiento, su proceder, su conducta está siendo justa o no. Y si no, el pueblo tiene todo el derecho de levantarse en armas. Y si ese rey tirano, al cual ya le acreditaron que reiteradamente comete cualquiera de estos actos contra su pueblo, si ese rey, repito, se atreve a querer sofocar el movimiento popular con las armas causando la muerte de sus habitantes, el pueblo tiene entonces el derecho de matarlo mediante el tiranicidio, acabar con el tirano. Pero Suárez dice algo más. ¿Quién debe encabezar la lucha del pueblo? ¿Quién debe ponerse al frente a la resistencia popular? Lógicamente, la autoridad local, la autoridad que es propia de cada lugar, pero como ésta muchas veces puede estar coludida con el tirano, puede ser cómplice del tirano, quien debe encabezar al pueblo, quien debe llevar al pueblo en su lucha contra la opresión, dice el padre Francisco Suárez, es nada más ni nada menos que el sacerdote. El sacerdote es quien debe encabezar esta lucha,
porque él sabe discernir entre el bien y el mal. Aquí, cuando Hidalgo leyó esto, se sintió absolutamente legitimado para ser él quien encabezara la resistencia popular. Pero también leyó los textos clásicos de la Revolución Francesa. Leyó, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde allá en Francia la Asamblea Nacional Francesa decretó que era un derecho inalienable e imprescriptible del ser humano, de todo hombre, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, a la seguridad, a la libertad, pero también el derecho de oponerse a la opresión. Y esto hacía que Hidalgo temblara de emoción porque coincidía lo que decían los revolucionarios franceses contemporáneos de él con lo que había leído en las obras de Francisco Suárez. Pero hay un tercer elemento, una tercera fuente de formación del pensamiento de Hidalgo cuando leyó también los textos fundamentales de la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, en donde encontró en la Constitución del Estado de Virginia una frase verdaderamente importante. El deber de todo gobierno es crear las condiciones para que los hombres prosperen y sean felices. Cuando esto sucede, cuando este gobierno crea las condiciones, se trata de un buen gobierno. Cuando pasa lo contrario, cuando el gobierno no crea condiciones para que los individuos prosperen y sean felices, estaríamos hablando de un mal gobierno. De allí las palabras de Hidalgo, porque conocía perfectamente bien la distinción entre un buen y un mal gobierno, y por eso gritó: «¡Muera el mal gobierno!», porque en su mente privilegiada estaban ya combinadas las ideas de Suárez, de la Revolución Francesa, de la independencia de Estados Unidos, y sabía que en esencia, filosóficamente, el pueblo tiene el derecho de oponerse a la opresión. Pero amigos, amigas, volvemos en un instante después de este corte. Ya estamos aquí, amigas, amigos, en este tercer bloque del día de hoy, del programa La Historia que Quiero Vivir, que hoy es grabado, ya lo comenté antes, en virtud del asueto del día de hoy, 16 de septiembre, pero sin embargo aquí estamos con ustedes y, por supuesto, agradezco muchísimo sus comentarios, sus opiniones, los saludos que me hacen favor de enviar, también las críticas, por supuesto, al correo electrónico villalpanohistoriador@gmail.com y al Facebook Villalpando y la Historia. Hoy que estamos hablando precisamente del grito de Dolores, entendiendo lo que significa ese movimiento que inició aquella madrugada del día 16 de septiembre de 1810, encabezado por el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla. Ya hablamos de cómo sucedieron las cosas, ya hablamos de cuáles eran las fuentes del pensamiento que Hidalgo tenía para hacer lo que hizo, pero ahora vamos a hablar de lo más importante de todo. ¿Para qué hacer la independencia? ¿De qué serviría que México fuese independiente de España? Evidentemente, nos hemos ido todos con la finta por mucho tiempo de creer que la razón de la independencia fue exclusivamente separarnos de España, fundar una nueva nación. No, pero no es así, ¿eh? Ni Hidalgo, ni aquellos que lo siguieron, ni los que además continuaron su obra como Morelos o como Guerrero, como Iturbide, o como todos los insurgentes que pelearon esos 11 años de guerra de independencia, ninguno de ellos tenía como idea fundamental la separación de la Nueva España de la Vieja España. Esto era algo realmente sencillo y sin chiste. Hidalgo, Morelos y todos los demás tenían muy claro que la verdadera razón para hacer la independencia, la auténtica razón, el verdadero motivo de fondo para ser independientes y libres era, fíjense amigos, que los mexicanos de entonces y los del futuro vivieran mejor, con mejor calidad de vida, con mayor dignidad, en un estado de felicidad. El medio fue separarse de España. Los fines eran otros. ¿Cuáles eran? Son 9 muy concretitos que los voy a enumerar. Primero, la libertad. La libertad sí, pero no solamente con respecto a España, ¿eh? La libertad de todos y cada uno de los habitantes de la nación, porque Hidalgo decía que la libertad es lo más estimable y precioso que puede tener el ser humano. Libertad, fundamental. Libertad
para poder andar en la calle. Libertad para ir y volver al trabajo y a la casa sin que nos pase nada. Libertad de las adicciones. Libertad de tantas otras cosas que nos encadenan. Bueno, había que luchar para poder ser libres porque en aquel tiempo no lo eran los mexicanos de entonces. Segundo, la igualdad. Aspecto fundamental. Morelos bien decía que hagamos la declaración de que no haya más distinción entre los hombres que el vicio o la virtud. Esa es la única distinción que debe haber entre todos los seres humanos, porque todos somos iguales, ya que del mismo tronco hemos nacido. Somos absolutamente iguales y que no haya privilegios ni abolengos y que simple y sencillamente se distinga al hombre bueno del hombre malo, al hombre virtuoso del hombre vicioso. La igualdad. Tercero, la justicia, que era un tema fundamental en su tiempo y que lo sigue siendo, por supuesto, y al cual Morelos lo definió perfectamente bien. Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. La justicia era un reclamo esencial de la independencia, y sigue siéndolo. Cuarto, que tengamos buenas leyes. Buenas leyes, amigas, amigos. El padre Hidalgo decía claramente que las leyes deben ser suaves, benéficas y acomodadas a cada lugar. Pero Morelos, con más precisión, dijo que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que moderen la opulencia y la indigencia, que obliguen a constancia y patriotismo y, fíjense bien, que aumenten de tal suerte el jornal del pobre para que se evite la ignorancia, la rapiña y el hurto. Estos eran los atributos que Hidalgo y que Morelos veían en las leyes que deberían regir en el nuevo país que ellos estaban imaginando y que por eso se lanzaron a la guerra. Leyes suaves, justas, benéficas, que moderen la opulencia y la indigencia y que aumenten el jornal del pobre. Pero aparte de buenas leyes, también se requería algo más. Un buen gobierno, como lo había dicho el padre Hidalgo, aquel que crea las condiciones para que los individuos prosperen y sean felices. Decía Hidalgo, queremos un gobierno que nos trate con la dulzura como padres, como si fuéramos hermanos todos. Un gobierno que se encargue de abatir la pobreza, que se encargue de detener la devastación del reino, de fomentar la industria, de fomentar las artes. Y Morelos, a través de sus amigos los constituyentes de Apatzingán, definieron claramente que la única misión del gobierno, el deber fundamental del gobierno, su única tarea para la que se crea el gobierno es conservar íntegros los derechos de vida, de libertad, de propiedad y de seguridad. Esto es para Morelos un buen gobierno. Un punto importante, abatir la pobreza. Hidalgo no podía ver a los pobres. Él mismo había gastado su capital, su riqueza personal, en ayudar a los pobres para que pagaran los altos impuestos que cobraba la corona española. Por eso dijo, mírense las caras hambrientas, los harapos, la triste condición en la que viven, porque nosotros somos los verdaderos dueños de estas tierras. Y Morelos lo acabo de decir hace un momento. Estaba seguro que lo más importante para abatir la pobreza era aumentar los salarios, aumentar el jornal, como él lo llamaba, para que de este modo se terminara con la ignorancia, con la rapiña y con el hurto. Un punto más, la educación. Hidalgo decía que la educación del pueblo es la verdadera riqueza y el poder de las naciones. Solo la educación. Y Morelos no se quedó atrás. Nos dio la gran lección educativa de nuestra historia que aún no hemos podido alcanzar. Decía él que se eduque igual al hijo del más humilde barretero que al hijo del más rico hacendado. Educación igual para todos y a partir de ahí los talentos de cada quien que lo hagan crecer y progresar,
pero a partir de una educación idéntica para todos, igualdad en educación. Un tema importantísimo, los insurgentes, Hidalgo y todos los demás, pensaban que la independencia, es decir, crear estas condiciones nuevas, traerían necesariamente la felicidad. Y lo que es más, se atrevieron a definir la felicidad. En la Constitución de Apatzingán, Morelos y sus amigos escribieron estas palabras que son magníficas. La felicidad de todos y cada uno de los habitantes de la nación consiste en el goce irrestricto de los derechos de vida, de libertad, de propiedad y de seguridad. Esto es la felicidad para los insurgentes, que gozáramos de los derechos de vida, de libertad, de propiedad, de seguridad. Esto es la felicidad del pueblo, así lo entendían ellos. Y para conseguir todos estos fines, Hidalgo decía que había un requisito indispensable, un requisito sin el cual no se podía conseguir nada de lo anterior. Y escuchen, amigos, la gran lección que nos da Hidalgo. Para obtener todo esto, para obtener la libertad, para obtener la igualdad, para obtener la justicia, para obtener buenas leyes, para obtener buen gobierno, para abatir la pobreza, para alcanzar la educación para todos y para que todos pudiéramos llegar a ser felices, decía Hidalgo, no necesitamos más que unirnos. Si nos unimos, la guerra está acabada y la independencia se conseguirá. Unámonos, pues, todos los nacidos en este dichoso suelo. La unidad era lo esencial para conseguir todo lo anterior. Y hoy, a 207 años de que ocurrieron estos acontecimientos, sería muy bueno que todos meditáramos en estas razones que los insurgentes, en sus propias palabras, como las he repetido hace un momento, en lo que soñaban, en lo que querían para nosotros. ¿Tenemos verdaderamente el país que ellos imaginaron? ¿Hemos alcanzado la nación que ellos soñaron? ¿Se cumplen al día de hoy, después de 207 años de dado el grito de independencia, las promesas que nos hicieron aquellos hombres que nos dieron patria y libertad? Yo creo que es el momento oportuno. Primero para exigir que se cumplan estas promesas, pero sobre todo, lo más importante, no basta con exigir, basta, y lo necesario e indispensable, es que cada quien ponga su granito de arena, cada quien haga el esfuerzo para que logremos todos darle vida al sueño de los hombres que nos dieron patria y libertad. Esto es el reto de todos los mexicanos hoy en día. Volvemos en un momento. Ya estamos aquí, amigas, amigos, en este último bloque del día de hoy, de este sábado 16 de septiembre, que es una transmisión grabada en virtud del asueto del Día Patrio que conmemoramos el día de hoy. Pero sin embargo aquí estamos. Se los agradezco infinitamente su compañía. Si no, la pueden escuchar también después en el podcast o ver el video correspondiente a este programa en el Facebook Villalpando y la Historia. Como ya saben, estoy respondiendo los amables correos y mensajes que me han hecho favor de enviar y pues vamos a seguir con el relato. Pero volvamos a la historia. Aquel 16 de septiembre de 1810, luego de haber dado el grito, después de que se reunieron en el atrio esa multitud de personas que lo escucharon, comenzó entonces la verdadera organización del primer ejército insurgente. Decidieron acompañar a Hidalgo unas 600 personas y pasó algo muy curioso, Muchos hombres se prestaron voluntariamente a acompañarlo, pero algunos otros tenían de alguna manera temor, les daba miedo, cómo dejar a la familia. Pero fíjense, amigos, fueron las propias madres, las esposas, las hijas, las que les decían a su hijo, a su esposo, a su padre, ¿no vas a unirte al padre Hidalgo? ¿Cuántas veces él te libró de ser azotado y pagó por ti los impuestos? ¿Lo vamos a dejar solo ahora que nos está convocando y nos necesita? Y de esta manera fueron, repito, 600 personas las que salieron con él rumbo a iniciar la guerra de independencia. Al frente de ellos iba Hidalgo, acompañado por los capitanes Ignacio Allende, Juan Aldama y muchísimas personas de su confianza
que iban de alguna manera en el camino, explicándoles a los demás cómo manejar las armas, los mosquetes que ya tenían, los machetes, los arcos y las flechas, y de pronto también los alcanzó el capitán Mariano Abasolo con el escuadrón del regimiento de dragones de la reina, que estaba de cuartel allí en Dolores y que decidieron unirse a la guerra libertaria. Avanzaron por el camino y llegaron al pueblo de Atotonilco. Y ahí todos conocemos la historia, pero la quiero repetir. Hidalgo se detuvo un momento, se apeó de su caballo, penetró al templo que se encuentra allí, avanzó a través de la nave central, después ingresó a la sacristía y se dirigió exactamente a donde él sabía que se encontraba un gran estandarte de la Virgen de Guadalupe. Lo tomó en sus manos, caminó de regreso otra vez hasta la salida del templo y ya en la escalinata de esa iglesia lo mostró a su hueste, a su ejército. Y de pronto volvió a gritar: ¡viva la independencia! ¡Viva la religión! ¡Muera el mal gobierno! Pero viva también la Santísima Virgen de Guadalupe. En ese momento todos lo aclamaron, todos vitorearon, todos aplaudieron y de pronto todos traían ya estampitas de la Virgen de Guadalupe en su sombrero. Se había convertido la imagen guadalupana en la bandera del movimiento insurgente. Y tenían razón, ¿eh? El padre Hidalgo, más adelante cuando le preguntaron por qué tuvo esa ocurrencia feliz de tomar como bandera la imagen guadalupana, él dijo simplemente: hemos levantado la bandera de la patria poniendo en ella a nuestra universal patrona y protectora, la siempre Virgen María de Guadalupe, porque ella nos ha de sostener y ayudar en este gran proyecto, nos dará fuerza, nos dará esperanza y nos dará valor. Esta era la razón esencial por la cual el padre Hidalgo comprendió que si había un símbolo de unión entre todos los mexicanos, ese símbolo era precisamente la Virgen de Guadalupe. Porque ante ella no había distingos. Lo mismo los ricos que los pobres le rezaban. Lo mismo los más afortunados y los más humildes también le imploraban ayuda y protección. En los templos, en las iglesias, en toda la Nueva España, un pobre podía estar arrodillado y un rico podía junto a él también arrodillarse para pedirle favores a la misma Virgen de Guadalupe. Se convirtió pues en la bandera. Lucas Alamán, el gran historiador, platicó con algunos insurgentes cuando llegaron a Guanajuato y les preguntaban: oigan, ¿pero qué significa que tengan ustedes a la Virgen de Guadalupe como estandarte de esta guerra? Y los soldados insurgentes, probablemente hombres muy humildes, hombres pobres, hombres quizás ignorantes, le decían una gran verdad: mire, señor, si la Virgen no se hubiese aparecido aquí para apoyarnos y favorecernos, lo hubiese hecho en cualquier otra parte. Es decir, ellos tenían la plena confianza y la convicción de que la Virgen de Guadalupe estaba allí para encabezar las luchas del pueblo. Era la bandera del pueblo y en ella representaba la independencia y en ella cifraba sus esperanzas. Más adelante, un autor insurgente, el famoso periodista Carlos María de Bustamante, que estaba impresionado con esta visión magnífica de la Virgen de Guadalupe, que era la que encabezaba el movimiento por todas partes y que había sido adoptada como símbolo y bandera, primero por Hidalgo, pero después por Morelos y por todos los insurgentes. Llegó a modificar, fíjense bien amigos, a modificar la narración auténtica y primigenia del relato guadalupano, aquella que hemos comentado del Nican Mopogua, que se atribuye a un indígena de nombre Antonio Valeriano, en donde dice que cuando la Virgen se le apareció a Juan Diego le dijo: ¿qué no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Qué más necesitas? ¿Qué más has de menester? Este es el relato original tradicional. Bueno, Carlos María Bustamante lo modificó y escribió una versión que circuló profusamente por todo el campo insurgente, en un papelillo que logró dar a la prensa y que circulara, repito, de manera muy amplia, diciendo que la Virgen de Guadalupe le dijo a Juan Diego: ¿qué no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Qué más necesitas? ¿Qué no voy a ser yo quien te dé la libertad? Era la Virgen libertadora,
era la Virgen libertaria. Fíjense amigos, el impacto, el efecto, la fama, el prestigio de la Virgen de Guadalupe encabezando el movimiento insurgente llegó hasta oídos en América del Sur de Simón Bolívar. Y en su famosa Carta de Jamaica escribió claramente que los insurgentes de México habían adoptado como bandera a la imagen de la Virgen María de Guadalupe. Es decir, era un movimiento continental. La Virgen de Guadalupe era la Virgen de la libertad, era la Virgen de la independencia. ¿Qué más podíamos pedirle a la Virgen en ese momento que hasta la independencia, hasta la libertad nos dio? A partir de ahí, la guerra de independencia va a caminar por otros cauces que platicaremos en el programa siguiente, pero lo importante el día de hoy era rescatar estos valores esenciales y fundamentales de por qué se dio el grito. ¿Cuáles fueron sus motivaciones? ¿Cuáles fueron las fuentes de las cuales Hidalgo se inspiró? ¿Cuáles eran los objetivos del movimiento libertario? ¿Cuál fue su bandera? La imagen de la Virgen de Guadalupe. Hoy en día, a 207 años, ¿cuántos de estos valores, cuántos de estos principios, cuántas de estas ideas yacen olvidadas, a veces en nuestros corazones y a veces, muchas veces, en los corazones de los gobernantes? ¿Hasta dónde debemos hacer nosotros por hacer vigentes estos principios? ¿Cuál es el compromiso que tenemos los mexicanos de hoy de darle vida a los sueños que tuvieron Hidalgo y Morelos y todos los hombres que nos dieron patria y libertad? Está bien festejar, por supuesto. El día de ayer en la noche escuchamos el grito, algunos por televisión, otros en las plazas de los municipios, de las ciudades capitales, de la capital de la ciudad, en la Ciudad de México. Escuchamos el grito. Escuchamos lo que repiten de manera muy simple y metódica los gobernantes, que no se atreven a decir las palabras esenciales que dijo Hidalgo, de muera el mal gobierno, ni aquello tampoco de mírense las caras hambrientas, porque eso no lo repiten. Hoy nos conformamos con corear el nombre de los héroes que nos dieron patria y libertad, con repetir viva la independencia y con decir viva México. Pero recordar la independencia, evocarla y honrarla no se hace con cohetes ni con pozole. No se hace poniéndose sombreros de charro y dando discursos. La verdadera independencia se construye día a día, haciendo vigentes, volviendo realidad los principios y valores que le dieron origen. Aquello que querían Hidalgo, Morelos y todos los demás. La libertad, la justicia, la igualdad, las buenas leyes, el buen gobierno, abatir la pobreza, la educación, la felicidad y la unión, que es lo más importante, y repito lo que dijo el padre Hidalgo. Si no nos unimos, vamos a perder. Si nos unimos, la guerra está acabada y la independencia puede ser conseguida. Unámonos, pues, todos los nacidos en este dichoso suelo. Fue su mayor sueño, la unidad para conseguir todo lo demás. Nuestro compromiso como mexicanos al día de hoy es justamente honrar ese sueño, volverlo vigente, hacerlo realidad. Y para poder conseguirlo, lo primero, como dijo el propio padre Hidalgo, es la unidad. La unidad ante todo. Están bien los festejos, están bien los cohetes, pero el trabajo diario y cotidiano, no cada 16 de septiembre, sino todos los días, es volver realidad los sueños de los hombres que nos dieron patria y libertad. Gracias amigas y amigos, y nos escuchamos la semana que entra. Pásenla muy bien.